Las tecnologías, y las nuevas tecnologías están entrando con costos no muy altos. Bueno, las nuevas tecnologías no cuestan tanto, pero sin embargo les ponen un valor muy alto y además un valor que no necesariamente está relacionado al beneficio real, ¿ok? Que muchas veces es un beneficio marginal en este momento. Pero hay una presión social por introducirlas dentro del mercado, por introducirlas dentro de los tratamientos, y eso ha condicionado un problema a nivel global. Por eso es que había sacado yo estos slides en los que les mencionaba que UNASUR, que hay varios países que están viendo cómo se comienzan a trabajar de manera conjunta, inclusive este tema de los precios, sin llegar al control de precios, porque el grave temor con el control de precios, y yo creo que esto es para discutirlo muy largo, es si eso puede convertirse en un problema para el ingreso de nuevas tecnologías que también se van a requerir. Entonces creo que ahí hay un equilibrio que habría que discutirse y que se está discutiendo en foros internacionales. Pero hay alternativas. Y yo quiero agradecerles a todos ustedes, congresistas, porque ustedes nos han ayudado el día de ayer, el día de ayer, el viernes y el jueves en toda la discusión, al aprobar para nosotros un acápite, un artículo dentro del presupuesto que nos permite hacer algo que se ha estado haciendo de manera muy limitada, pero que nos puede ayudar muchísimo al tema de medicamentos. No sé si ustedes conocen acerca de los fondos rotatorios. Los fondos rotatorios existen grandes entidades internacionales, como la Organización Panamericana de la Salud, como UNICEF y como UNFPA, ¿ok? Lo que hacen estos grandes organismos internacionales, ellos compran a cantidades impresionantes, ¿ok?, medicamentos que se consideran estratégicos, medicamentos y vacunas. ¿Okay? Los medicamentos estratégicos son aquellos que están relacionados con enfermedades como tuberculosis, VIH y otras enfermedades infecciosas que afectan a mucha gente. E incluso hoy en día también se está considerando la inclusión de algunos medicamentos que tienen que ver con otras enfermedades epidémicas, como por ejemplo diabetes, que ya se está convirtiendo en epidémica, o con otras enfermedades como cáncer. Esto es todo un proceso que se está dando a nivel global. Y vacunas, además. El país, por ejemplo, compra vacuna de virus de papiloma humano a $45 por dosis. Es impresionante, es baratísimo. Porque, claro que sí, porque fíjese cuánto estaban hablando. Efectivamente, la vacuna de VPH en el mercado regular estaba a $550 por dosis. Pero eso no es lo que compra el país, y lo compra a través de este fondo estratégico. Pero ¿saben cuál era el problema? Que a pesar de que este fondo estratégico ya lo teníamos en el país, y yo soy, bueno, una de las personas que desde fuera ha estado empujando mucho porque tengamos este fondo, el fondo estaba limitado a una listita. El día de ayer ustedes han aprobado que este fondo sea un fondo que nos permita, que no tenga lista y que nos permita acceder, y ahí se puede acceder incluso a algunos insumos, a los insumos o a los medicamentos que tengan precios que nos puedan dar a nosotros, que nos den precios que sean más bajos que los que compramos aquí. Entonces, ahí ese es un mecanismo que estamos trabajando y que ya lo tenemos dentro del Ministerio de Salud. Gracias a ustedes, yo se los agradezco, porque vacuna de papiloma humano, ahora vamos a poder meter otros medicamentos para malaria que necesitamos para este año que viene trabajar la eliminación de la malaria en el país, que nos demorará 5, nos demorará 8 años, pero que estamos abocados a hacerlo. Ahora, en el tema de patentes realmente es un área que hay que trabajarla con Indecopi. Es el área de Indecopi. Hay que trabajarla, yo estoy completamente clara en eso, pero sin embargo tenemos que ver mecanismos mientras tanto, y este que les hablaba yo es uno de ellos. Con respecto al tema de supervisiones o inspecciones que se estaban haciendo en boticas chiquitas solamente, por favor, me cambiaste, ya. Yo les había mostrado justamente esto. Estas son inspecciones que se han hecho no a boticas chiquitas, sino a cadenas. Y las cadenas sí están siendo inspeccionadas. Solamente fíjense, Incafarma, por ejemplo. O sea, se han inspeccionado más de casi 2.500 de ellas, ¿ok? Y se han sancionado también. El tema de las sanciones, estoy totalmente de acuerdo con ustedes que probablemente tienen que reevaluarse. Y son sanciones que tienen que reevaluarse. En el tema de las clínicas, lo repito, el tema de las clínicas tiene que ser tomado de manera más intensa por su salud. Y esa ha sido una de mis críticas desde fuera con respecto a su salud. Su salud se había dedicado a visitar establecimientos de salud
del ministerio y a cerrar establecimientos de salud del ministerio. Lo que nos ha condicionado, se cerraban salas de partos, se cerraban salas de operaciones en lugar de ayudar a que mejoraran, pero no se inspeccionaban establecimientos privados en el número que se requiere. Y eso es parte de la reorganización que se está trabajando. Para el congresista Daniel Salaverry, ya le mencioné el tema de fondo rotatorio, estamos evaluando el tema de la Tazanavir. Tengo que darles la tranquilidad de que tenemos suficiente Tazanavir hasta el mes de junio del próximo año. O sea, no nos va a faltar. Sin embargo, estamos viendo todas las alternativas, desde fondo rotatorio, negociaciones e incluso el tema de las licencias. ¿Okay? Obligatorias. Ahora, estamos analizando este tema de licencias obligatorias porque una de las cuestiones que requiere es que se plantee una situación de epidemia o emergencia y una situación que tiene que ver con que los precios no son no son los que son en otros países o no tengo dinero para comprarlos, no está envuelto en esto. Y es una situación que ustedes la comprenden. Sin embargo, no nos hemos quedado con los brazos cruzados. Yo tengo al VIH en mi corazón, o sea, no estoy infectada por VIH, pero tengo mucha gente muy querida que tiene este problema y trabajo con este tema y sí creo, y ya se lo había dicho, incluso mi gran pregunta de comienzo es ¿en qué momento decidimos ingresar a Tazanavir dentro del esquema cuando tenemos un armamentario impresionante de otros medicamentos? Sin embargo, ahí aparece la presión social. Paciente que ya está en Atazanavir no va a aceptar que se le cambie. Entonces tenemos que encontrar una salida y estamos trabajando eso. Con respecto a las acciones de laboratorio, gracias. Ese es un tema, por eso hablaba acerca de insumos primero, porque tenemos que ver precios de insumos. Pero hay una cuestión que su salud tiene que trabajar con el sector privado. Cada establecimiento, como pasa en el sector salud, y por eso creo que los establecimientos del sector salud, puede ser que tengan falencias, puede ser que nos falten medicamentos, puede ser que nos falten insumos, puede ser que a veces nos falten profesionales, pero la atención que se da en general en los establecimientos del Ministerio de Salud es de calidad porque se basa en guías y en procedimientos muy bien establecidos que incluso vienen detrás con recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud. Nadie inventa qué va a hacer. Todo está protocolizado y está bastante bien protocolizado. Cosa que no necesariamente pasa en el sector privado. Y una de las cosas que puede evitar esto que estaba usted mencionando, congresista, a través de la presidencia, de que de repente se mande un listado de 35 exámenes de laboratorio, es que su salud justamente haga evaluaciones comparando esto con respecto a los protocolos de atención que se requieren para cada enfermedad y tratamiento. Yo estoy completamente de acuerdo con usted, no solamente eso hemos visto, y ya ellos tienen denuncias incluso, de que se mandan a determinados laboratorios específicos con precios que son muy elevados y se están tomando acciones. Entonces, de antemano tengo que decirle que sí se está trabajando con este tema porque es un tema también muy grave. Muchos laboratorios dicen que les cuesta más o cobran más porque los insumos son más caros. También ese tema es un tema que hay que ver. Con el congresista Gilbert Violeta, total y absolutamente de acuerdo. Los dos grandes temas, supervisión rigurosa, se tiene que trabajar con Digemit y con su salud. Y además aunando a Indecopi, porque yo comparto la indignación con el hecho de que en el Estado cada uno trabaja en su estanco y no estamos trabajando de manera combinada. Y creo que eso es una de las cosas que con este gobierno estamos tratando de hacer desde el ministerio, pero también nos cuesta trabajo ir hasta abajo para hacer que cada uno de los diferentes, claro, son muchos años de que cada uno se protege. Cada uno trata de protegerse y hacer lo suyo y hacer lo mínimo, pero creo que ahora hay que cambiar. Y con respecto a la burocratización del Digemit, absolutamente de acuerdo. Uno de los objetivos que tenemos es desburocratizarlo. No en vano les enseñé, puedes ir a la primera, y solamente fue una suerte de mensaje subliminal, ¿ok? Quería darles el mensaje subliminal. Esto es lo que tenemos en el Estado. No se puede trabajar así. Y en Digemit, o sea, esto es complejísimo. Tenemos 3,000 personas acá. Y en Digemit es complejísimo el número de personas y en el número de procedimientos. Estamos tratando de simplificar procedimientos. Y para el tema de las evaluaciones de las buenas prácticas de manufactura, ¿ok? Que son estas visitas, hemos encontrado, ¿cuántos expedientes atracados había?
Dicen que 705, yo he sacado mis cuentas que son más de 2.000 por las cuentas que tenemos en este momento. Y esto significa, estos expedientes atracados implica efectivamente que hay medicamentos, hay laboratorios completos que no tienen aprobaciones en este momento. Y eso significa que se cierra el mercado y se monopoliza en cierta forma, o por lo menos se oligopoliza. Tenemos que abrirlo. Y para eso hemos hecho un primer cambio de una directiva. Estamos haciendo el cambio al reglamento, pero probablemente va a tener que hacerse un cambio en la ley, que vamos a pedirles ayuda a ustedes para poder simplificar también algunos aspectos, porque la ley ya trae algunas complicaciones. Y sí me gusta la idea, vamos a evaluarla, la idea de la tercerización de las supervisiones, que creo que podría además simplificar los procedimientos. Para el congresista Juan Carlos González, yo tampoco conocía el observatorio, ya lo he aceptado y creo sí hay una responsabilidad grandísima del Estado, que también la tengo que aceptar a pesar de que no sea mía, pero lo que acepto es el reto de tratar de cambiar eso y creo que debemos trabajar en conjunto. Ya hablé acerca de la Tassanavir, no creo que el observatorio haya cumplido su rol totalmente, pero creo que potencialmente es importante y hay que trabajarlo. Pero no debe ser aislado. Ya hemos hablado de IGEMIT, hemos hablado de supervisiones, hemos hablado de otros aspectos que hay que trabajar. Con respecto a la anticoncepción de emergencia, bueno, tengo que decirles que nosotros teníamos que cumplir una medida cautelar que nos obligaba a hacer efectivo justamente la disponibilidad de los anticonceptivos de emergencia y eso es lo que hemos hecho porque nosotros somos muy respetuosos de la ley y teníamos que cumplirlo. A pesar de que no está el congresista Donaire y con respeto a su pedido, yo estoy absolutamente de acuerdo. Nosotros no trabajamos, no tenemos que ver con el Almenara. El Almenara tiene que ver con el Ministerio de Trabajo. Pero, sin embargo, lo que sí hemos creado dos mecanismos para que el ciudadano pueda hacernos llegar cuando encuentra cosas que están mal. Entonces, no solamente lo que puedo hacer yo y lo que pueden hacer todas las personas debajo de nosotros. Uno es el mecanismo, tenemos un correo electrónico que se llama denuncias@minsa.gov.pe y estamos recibiendo denuncias efectivamente y estamos respondiendo a esas denuncias. Y el segundo es su salud, que también tiene un mecanismo para recibir denuncias y se están tomando acciones correctivas. Se me pidió que hablara acerca de los trabajadores de la salud que no están recibiendo paga por los últimos 6 meses. ¿Okay? Nosotros, al denunciar, bueno, al lanzar la situación de emergencia en salud para el tema de Lima, lo hicimos porque habían dos grandes problemas. Uno de los grandes problemas es que había un desabastecimiento. Como sentían que se le iba a ir el profesional de la salud, tenían un PAS pagado a 3.500, hacían un concurso de un pago de 1.500 como CAS que terminaba siendo un adicional, ¿ok? Que esto no estaba tampoco en la base de datos del MEF. Fíjense, va segundo. Tercero, contratos por terceros. Contratos por terceros individuales y además grupales. Todo este desorden que nos han dejado condicionó que ya casi desde el mes probablemente de marzo ya no tenían los establecimientos con qué pagar estos recursos humanos. Lo detectamos y una de las cosas que hemos hecho es, hemos comenzado, además de sincerarlo, comenzar a dar las instrucciones a cada una de las unidades ejecutoras, incluyendo las regiones, para que, sincerando esto, los CAS vayan pasando progresivamente, y en eso estamos trabajando con el MEF, vayan pasando y formalizándose, y se vaya pagando todas estas deudas. Y se han ido pasando a las unidades ejecutoras los pagos. ¿Qué ha pasado en la red Tupac Amaru? La persona encargada de hacerlo no lo ha estado haciendo. Y más aún, tengo que decirles que esta era una persona que ya habíamos detectado una serie de malos manejos y circunstancias anormales. Sin embargo, como era un funcionario de servir, ha tomado tiempo poder removerlo de esa posición para poder poner una nueva persona. Pero hemos tomado cartas en el asunto absolutamente y ya pueden ver que en todos los otros establecimientos estos pagos pendientes se han dado, pero además estamos sobre todo sincerando y viendo cómo se regulariza este sistema porque este sistema no puede seguir en este desorden. Con respecto al doctor César Segura Izquierdo, sí tenemos conocimiento de lo que ha pasado en Chincha. Y para que todos comprendan qué sucede, las infecciones intrahospitalarias son una condición por la cual
alguna bacteria, una bacteria. Siempre en los hospitales hay bacterias, ¿ok? Y por eso es que es mejor tener a los pacientes menos tiempo dentro de los hospitales, porque dentro de los hospitales además uno se puede enfermar. Entonces, y además se tienen que tener ciertas condiciones de higiene y condiciones específicas para evitar estas infecciones. Lo que ha pasado en este hospital, que es un hospital de contingencia, que lo conozco muy bien y conozco mucho a los profesionales que trabajan adentro, es que se da una de estas infecciones y desafortunadamente ataca a los que son más débiles, que son los neonatos. Esto se da en la UCI de neonatología o en neonatología. Entonces, ya tenemos por lo menos 2 equipos allá trabajando. El equipo de epidemiología, evaluando, porque lo primero hay que ver es de dónde surge la infección. ¿Cuáles son las fuentes de infección? ¿Dónde podemos movilizar a los neonatos? ¿Qué es lo que pasa? A veces una fuente de infección puede ser una persona que se llama una portadora. Entonces, a veces un profesional de salud, sin quererlo, puede tener algunas bacterias dentro de la nariz, por ejemplo, y eso condiciona el problema. Entonces se le necesita dar, se identifica, se le da tratamiento, se aleja. O puede ser un mal lavado de manos, o puede ser alguna práctica específica. Lo primero es hacer el diagnóstico de dónde vino. En eso están trabajando. Cómo se hacen los cambios, a dónde se transfieren. Y el segundo grupo que está trabajando también es su salud y está viendo qué alternativas hay. Nosotros nos hemos enterado y hemos tomado acciones inmediatamente. Desafortunadamente, esto pasa hasta en los países desarrollados. No debería pasar. Existen comisiones que tienen que ver con infecciones intrahospitalarias y hemos tomado acciones al respecto. También se habló, y quiero mencionarlo porque lo hablaron varios, acerca de cómo en Digemit se tiene una farmacia que vende tan barato y que está tan buena. Exactamente, la idea de la farmacia de Digemit, esta farmacia de Digemit, es una farmacia que se abastece a través de las compras del Estado. Estas compras corporativas que hacemos, ¿ok? Se hacen compras corporativas que abastecen a todos los hospitales y todas nuestras unidades ejecutoras. Obviamente con precios más baratos, de tal manera que podemos vender muy barato. Pero la intención de las licitaciones corporativas en general no es vender medicamentos, sino es ofrecerlos a través del SIS, del Seguro Integral de Salud. Sin embargo, lo que sí se ha visto es que hay gente que no tiene Seguro Integral de Salud. Y para poder ofertar para estas personas medicamentos a precios más bajos es que se abrió la botica de Digemit. Una cuestión que sí tomo congresista de lo que me dice es que efectivamente la botica de Digemit debería ser probablemente más conocida. Ahora, no tiene todos los medicamentos. Tiene algunos medicamentos que sabemos que son más difíciles de conseguir y que inclusive podrían ayudar al ciudadano de pie. Ahora, con respecto a los hospitales sí tienen farmacias y sí se puede comprar y no necesitan tener receta médica de alguien de adentro. No, cualquiera podría comprar. Y la idea de haber hecho eso era justamente para que pudiera haber algún tipo de competencia. Pero, ¡oh horror! Tengo que contarles, y esto viene de mucho tiempo, qué es lo que realmente pasa, y lo estamos analizando. Lo que sucede y lo que ha sucedido, y para esta licitación que acabamos de hacer de comprar, hemos tenido que sacar una resolución ministerial que impida que se vendan los medicamentos, porque ¿sabe qué es lo que pasa? Se abastece la farmacia y en 2 o 3 días los medicamentos se terminaron. Pero ustedes pueden ver el blooming, el crecimiento fabuloso de las farmacias alrededor de los hospitales. Y más aún, hemos tenido una denuncia. Y yo agradezco a toda la gente que me manda denuncias, porque además la manda a mi correo y a las denuncias. ¿Y saben cuál es la denuncia que hemos tenido? Que también eso va a tener que ser evaluado. Y por eso es que Digemit hace sus operativos. Y ha encontrado recientemente, ¿es cierto? ¿Cuál ha sido el operativo que has hecho? En Unicachi. Este operativo que lo ha hecho hace 3 o 4 días, encontraron... No solamente bambas, ha encontrado medicamentos del Ministerio de Salud siendo vendidos ahí. Pero la denuncia que a mí me hicieron era alguien que había trabajado en una farmacia y decía que ella renunció. El problema es que no quiso dar su nombre y no quiso dar el nombre de la farmacia, lo que nos hace más difícil poder hacer el seguimiento. Pero lo que nos dijo es que ella renunció porque le obligaron en la parte de atrás de la farmacia a agarrar las cajitas y borrar con acetona y con Gillette los nombres de ministerio e inclusive las fechas de vencimiento. O sea, realmente lo que les estoy mostrando es que hay mucho por trabajar. Creo que una de las cosas que
la gente se ha olvidado a todo nivel es que con la salud no podemos jugar, porque inclusive los que trafican con esto en algún momento van a enfermarse, o sus madres o sus hijos, Dios no quiera, pero va a pasar. Y nadie quisiera tener la situación en la que tenga un medicamento vencido en sus manos y que no responda, o que no tenga el dinero para pagar un medicamento. Entonces yo haría así un llamado a todos, es un llamado de corazón en el que todos tenemos que trabajar con este tema de medicamentos. ¿Ok? De repente, pues póngale precios más altos a las gaseosas, a los aceites, a las mantequillas, a las leches azucaradas, ¿ok? Póngale precios más altos. Pero con los medicamentos no deberíamos jugar y yo creo que hay mucho que trabajar y tenemos que trabajar en conjunto. Muchas gracias. Me pide una interrupción el congresista César Segura. Gracias, señor presidente. A través suyo a la señora ministra. El tema es fuerte, como usted dice, no solamente las Bambas. En Ica, en mi región, la gran mayoría de médicos que están en el hospital regional, los hospitales de salud, tienen sus clínicas. Y es notorio que la gran mayoría, por no decir todas, señora ministra, a través suyo, señor presidente, son casas, habitaciones, las clínicas de estos médicos. Yo, por ejemplo, no me operaría ni iría a ningún hospital porque ahí me van a descuartizar por las denuncias que vengo haciendo. Hay directores, señora ministra, que han tenido algún convenio con la compañía de bomberos, lastimosamente, y que cualquier herido que eran atendidos por los bomberos, en vez de ir a los hospitales regionales, que son los mejores que existen en mi región, no hay clínica que se compare, no le llega a ningún porcentaje, iban a las clínicas de estos directores de los hospitales regionales. Y lo que usted dice es totalmente cierto, pero la pregunta del tema y la preocupación de nosotros, creo, es ¿dónde está la supervisión de parte del Ministerio de Salud? Podemos decir también, señores, depende de la región, pero el problema está ahí, o sea, es uno de los problemas que nos ha traído la regionalización, podemos decir, pero el Estado, en este caso el Ministerio, ¿qué cosa en esta oportunidad, bajo su liderazgo, señora ministra, va a hacer para poder revertir todo esto que todos nosotros conocemos? Y que realmente en este nuevo Congreso la gente tiene la oportunidad de decir las cosas a través de nosotros de manera clara. Muchas gracias. Gracias. Sí, señor Johnny Lescano, pero primero me pidió la palabra el congresista Modesto Figueroa, después el congresista Johnny Lescano. No se vayan, por favor, regresen rápido, muy amable. Gracias, señor presidente. Yo creo que el hambre ya apremia a todos, ¿no? Ya. Ah, ya. Solamente para ayudar en el tema su salud, creo que es. Hay que tener en cuenta, señora ministra, y esto como política usted tiene que poner, como dice, la mano dura. Generalmente en esta situación, por ejemplo, yo tengo la mala experiencia de cruzarme varias veces con OCINER. OCINER es un organismo de control, de ayuda, ¿no? Pero se han vuelto corruptos, ¿no? Y seguramente está pasando lo mismo, porque a lo que le escucho, el tema de su salud, ¿no? Tiene criterios para manejar, pero los criterios que están haciendo allá es justamente armado por la corrupción. Y eso hay que evitar, y usted como ministra tiene que poner los parches de una vez por todas. Y aprovechar también, me estaba olvidando algo que es importante para mi región, señora ministra, solo como recordarle, de Madre de Dios. Usted sabe que hay un equipo tomógrafo que compraron hace 4 años y hasta ahora no funciona. Entonces, en alguna vez hablamos con usted me dijo que ya estaban, creo, volviendo a licitar, no sé, para que ya funcione, entonces, para instalar. ¿Ya? Entonces, me gustaría que esto nos ayude de tal forma de que en Madre de Dios se lo van a agradecer mucha gente que por esa tomografía no tenemos allá, tienen que venir a Lima o irse a Cusco, Arequipa, es lamentable y la gente en ese andar se muere. Muchas gracias, señor. Está Johnny Lescano. Le agradezco a la ministra sus respuestas y creo que también tiene la convicción, el propósito de trabajar por este tema de los medicamentos. Sin embargo, no le he comprendido esto de los medicamentos que están en el mercado, no que se adquieren para
el Ministerio de Salud, que ahí sí, obviamente, se adquieren a menores precios. Sino, a ver, esta ley, este artículo del presupuesto, va a ayudar también a conseguir medicamentos más baratos que se venden en los mercados. Ese es el asunto. Porque este problema de la concertación de precios es fundamentalmente las farmacias, ¿no? Esa es una inquietud que tengo. ¿Qué se podría hacer ahí? Porque hay medicamentos que se venden de manera monopólica, como usted sabe. ¿Qué hacemos? Porque, digamos, el mecanismo que no he explicado quizás no va a influenciar allí, ¿no? Entonces, ese es digamos, la duda que tenemos, cómo hacemos para los medicamentos que están en las farmacias. Que ahí está el kit del asunto, ¿no? Ahí el precio es muy alto, pues, ¿no? Y en el ministerio, claro, es bajo y suerte de que se esté consiguiendo bajar el precio de los medicamentos. Si no, me refiero a la venta monopólica en las farmacias, el abuso de los precios en las farmacias. Quizás habría que buscar otro mecanismo que el observatorio, porque usted, digamos, le duele algo, se va usted a la botica de la esquina, y hasta que busquen el observatorio y tiene que correr al distrito Jesús María, que no lo va a hacer. Lo va a comprar en la botica de la esquina, o delivery, no sé. Pero habría que ver algún mecanismo en medicamento que venden en las farmacias, que es lo que ha traído esto de la concertación de precios y de los precios abusivos, ¿no? Congresista Gilbert Violeta. Gracias, presidente. No, solamente para recordarle a la ministra la referencia a la medida cautelar dictada por el 7º Juzgado Constitucional de Lima. En todo caso, no espero que la ministra tenga una información precisa sobre esto, pero de repente sí nos podría el procurador del ministerio, por intermedio de la ministra, alcanzarnos un informe sobre el estado de este proceso y específicamente qué es lo que se está haciendo. A todas luces, el comportamiento de esta jueza no es un comportamiento independiente, ¿no? Es inverosímil que se dé una medida de este tipo y creo que ahí hay que ponerle el ojo. Gracias. Ministra, sí, la última preguntita. Saliendo del tema de los medicamentos, el doctor Hermel Huerta, que usted lo conoce, también es doctor como usted, ha mencionado una supuesta conversación, que estuvo con usted, Patricia García Funegra, sobre la próxima publicación del reglamento de ley de alimentación saludable, ley 321. Leyendo un artículo del blog Cuida tu Salud, escrito por el mencionado doctor, nos hemos topado con una exhortación pública que él hace a propósito de la presión de la industria azucarera en Estados Unidos. Cuando yo estuve en Chile hace un mes salió este escándalo de que la Universidad de Johns Hopkins habían recibido una coima hace como 23 años, si mal no recuerdo, y habían adulterado los resultados de la composición del azúcar en el cuerpo de las personas que habían analizado, ¿no? Y realmente eso fue un escándalo que hasta la presidenta Bachelet salió a hablar este tema en Chile, y por eso en Chile están trabajando este tema del azúcar, tanto con Estados Unidos como en algunos países. Quiero preguntarle cuándo, por favor, pues yo le he mandado también a usted como 2 o 3 cartas, si mal no recuerdo, ¿cuándo se va a publicar el reglamento de la ley 321, ley de alimentación saludable, ya que esto es un tema vital para nosotros? Y quiero enseñarle la primicia, aquí lo tengo, mira, usted es la primera ministra que lo sabe, ¿no? Ley que modifica el apéndice 4 del texto único ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado mediante Decreto Supremo 05599, incremento el impuesto a las gaseosas. Esto va a traer mucho problema, ¿no? Pero bueno, pues es un proyecto de ley, evidentemente, pero nosotros estamos trabajando para la salud. Y señora ministra, usted me cae bien, le soy bien sincero. Le soy bien sincero y no... Sí, yo también. Pero usted es muy inteligente, ¿no? Le felicito porque es muy inteligente, tiene una excelente hoja de vida y la felicitaron por estar usted la única peruana que está en el Colegio Médico del Perú. Pero usted no me respondió la pregunta. El Colegio Americano, perdón, de Médicos. El tema de por qué el mismo día, el Just in Time, todo salió el mismo día, de las pilas del día siguiente. Y yo tengo mi punto de vista formado en ese tema, que a algunos les fastidia ese tema del pie al siguiente, ¿no? Pero en realidad yo tengo un tema, digamos, es mi punto de vista, y evidentemente algunos pueden pensar diferente a mí, ¿no? Usted sabe, porque usted es bien inteligente, ustedes tenían 20 días más
para poder distribuir, comprar, comercializar o distribuir la piel el día siguiente, porque el Tribunal Constitucional, si bien falló, cosa que yo estoy en contra, ¿no? Es mi opinión, tenían 20 días para repartir, pero qué rápido compraron. Y al toque le distribuyeron, usted bien inteligente dijo, es para cumplir, pero tenían 20 días. Sabiendo que los hospitales de salud se caían a pedazos, que ni un curita había, le dieron prioridad a la píldora del día siguiente. ¿Qué necesidad? Si era más importante los otros medicamentos, ¿no? Esa era mi inquietud realmente, ¿no? No estoy en discusión si el Tribunal Constitucional estaba acertado o no, ese es el problema de ellos. Yo creo que no, pero lo que me preocupa es, estando la tremenda crisis y desabastecimiento en los hospitales, ¿qué necesidad había de darle prioridad a eso? Eso era mi pregunta. Gracias. Perfecto. Entonces, primero la respuesta sobre Madre de Dios, ¿no? No, lo de Madre de Dios, un ratito. El asunto en Madre de Dios es que para poder poner el tomógrafo se necesitaba tener un lugar adecuado. Construyeron primero, ¿no es cierto? Y después viene el otro gobernador y dice que eso que construyeron no está adecuado. Mandaron otro SNIP, o sea, mandaron un proyecto de inversión pública de otro lugar sin haber consultado. Hemos mandado ya 2 veces nuestros equipos de DIGEMIT, pero finalmente ya se tiene aprobado ese perfil para construir ese espacio para que pueda trabajarse y pueda colocarse ahí el equipo. Entonces, esto ya está en camino. Entonces, yo espero que en los siguientes meses ya lo destrabamos, que en los siguientes meses ya puedan tener y usted mismo pueda ir a ver el tomógrafo funcionando. El problema es que se compra un tomógrafo antes de tener el espacio como para poder usar un tomógrafo. Eso ha sido lo que ha condicionado todo el problema. Pero ya está. No, hay energía eléctrica, es un hospital, hay todo. El problema era que no tenían el espacio, pero ya está en camino. No se preocupe, congresista. ¿Ya? Señora ministra, sí. le felicito y ojalá que sea lo más pronto porque... De repente lo inauguramos juntos. Ya está. Por favor, sería interesante. Porque sabe que hay mucha gente de la región de Madre de Dios que se muere por falta de ese equipo. Okay. Muchas gracias. Gracias, señor congresista. Señora ministra, Sí, con para poder terminar. Con respecto a la anticoncepción de emergencia, yo le voy a mandar por escrito, ¿okay? ¿Por qué fue el 25 y por qué el 25? Pero también tengo que decirle que el prevenir el embarazo, prevenir el embarazo adolescente resulta sí ser una emergencia y resulta ser una emergencia porque podemos prevenir muertes maternas y podemos prevenir muertes neonatales. En cada uno de los lados, en cada uno de las regiones que voy visitando, y voy visitando creo que 15 o 17 regiones, cada vez que visito un hospital, cuando encuentro un niño que está grave en la UCI o en condiciones realmente desastrosas, lo que encuentro es una madre adolescente al costado. Realmente eso hay que trabajarlo. Pero se lo voy a mandar por escrito, ¿ya? Bien, Si quería me permite. pedirle, quería aclarar para que quede grabado, me he confundido, no era el Tribunal Constitucional, sino un juzgado que dictó esa medida cautelar. Mil disculpas. Con respecto a la orden de la jueza, gracias por hacerme acordar, ¿ok? Nuestro procurador ya ha apelado, ya ha hecho la apelación respectiva. Y lo que vamos a hacer es les vamos a hacer llegar el documento de la apelación respectiva, ¿ok? Eso es, inmediatamente estamos absolutamente de acuerdo con ustedes que no sabemos qué fue lo que pasó allí. Y sí, el último punto creo yo, no, hay 2 puntos más. Congresista Lescano, efectivamente, cuando yo estaba hablando de formas como poder conseguir mecanismos o cómo poder tener dinero, precios de los medicamentos para el Estado más baratos. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de alguno de estos medicamentos, hablamos de atazanavir o algunos antineoplásicos, también es posible, existe la posibilidad que pudieran ser accesibles a través de la farmacia de DIGEMIT a esos precios más bajos para el ciudadano de pie, y eso también condicionara de alguna manera un llamado en el mercado bajar los precios. Creo que esa es una ventaja. La segunda cosa es lo que refería el congresista Violeta. Creo que tenemos
que mejorar los mecanismos y la burocracia de IGEMIT para poder hacer las aprobaciones más rápidas, de tal manera que abramos el mercado a más mercados, a mayor número de productores que pudieran bajarnos los precios. Esa es otra cuestión. Pero no necesariamente una licencia obligatoria, es simplemente existen otros productores de medicamentos, medicamentos que se producen en India, medicamentos que se producen en Brasil, pero el problema es que para que ellos puedan entrar nosotros tenemos que hacer todo un proceso de registro sanitario que es demorón, engorroso, que implica hasta visitas, y había comentado que tenemos procesos que están retrasados por años. Ahorita hemos avanzado a tiempo récord, pero todavía nos falta. Entonces, eso también lo queremos hacer. Finalmente, creo que vamos a tener que reforzar definitivamente los mecanismos de vigilancia. O sea, es vigilancia, vigilancia, vigilancia por parte de DIGEMIT y su salud, pero es vigilancia más acciones, o sea, de sanción, más sanciones, vigilancia y sanción. Pero creo que también la vigilancia ciudadana es importante.